Buenas tardes a todos. Dios os bendiga a los que nos escucháis, los que veis este vídeo. El otro día hicimos la primera parte con Juan Carlos Ranchadani. También tuvimos que hacer un cambio de última hora porque Tony se tuvo que marchar y tratemos la última parte del origen del pueblo gitano en base al ADN con el primo Luis Cortés de Almería. Y ahora vamos a lo que era la segunda parte, pero que lo vamos a hacer hoy sobre el tema de la lengua gitana, ¿vale? Un tema que creo que es muy, muy útil, muy necesario, porque prácticamente podemos decir varias cosas, pero en general los gitanos siempre tienden a opinar de la lengua gitana sin saberla, sin saber nada más que prácticamente unas cuantas palabras, ¿vale? Hoy los que vamos a hablar, tanto un servidor como Tony Díaz, llevamos ya en torno a una década en el tema de la enseñanza de la lengua gitana, tanto en grupos de Facebook como en grupos de WhatsApp. Estamos preparando materiales, estamos enseñando a la gente de forma desinteresada y sin cobrar un duro, porque creemos que por encima de todo el pueblo gitano en España tiene que recuperar el romanó de forma gratuita, o sea que nos movemos de forma altruista sin tener ningún motivo económico ni espurio como igual otras personas pueden tener. Nosotros por lo menos hasta este momento queremos andar así y así nos va bien, ¿vale? Entonces vamos a tratar el tema de la lengua gitana porque es uno de los puntos bases para decir que el pueblo gitano viene de la India, ¿vale? No solamente el ADN, como el otro día el primo Luis pudo demostrar y pudo decir, porque el ADN, todas las pruebas nos llevan a la India, sino que la lengua gitana también nos lleva ahí. Y esto no es una opinión de teorías de que uno puede creer una cosa u otra, no, esto son matemáticas. 2 y 2 son 4 y nunca serán 5 ni 6 porque otro lo quiera creer. La lengua nos lleva a la India, ¿vale? Vamos a empezar hablando un poquito yo, Tony, si me permites, como hemos quedado, de lo que es la lengua gitana. ¿Dónde está el origen de la lengua gitana? Bueno, la lengua gitana, al principio, debido a la gente, ¿no?, que empezaba siempre a hablar mal sobre los gitanos, ese antigitanismo que ha habido a través de los siglos, pues se le ha llamado lengua jeringonza, lengua de jergas y germanías, y resulta que no. En el año 1760 está documentado que un húngaro llamado Stefan Balbi coincidió en la Universidad de Leiden, en Holanda, con 3 estudiantes procedentes de la India, ¿vale? Cuando este hombre les escucha hablar a estos indios, se asusta, se sorprende, porque en la casa donde trabajaba su familia, su padre tenía una finca, había trabajando gitanos para ellos, y había escuchado a los gitanos hablar en romanés, y ahora esas palabras que había escuchado hablar a los gitanos en romanés, se da cuenta que estos las dicen muy parecidas. Entonces él empieza a hacer una comparación y más tarde, en el 1777, el alemán Christopher Rudiger es el que coge una gitana llamada Bárbara Macklin y con una gramática del indostani empieza a comparar también las palabras con el romanés de esta gitana. Entonces se llega a la conclusión ciertísima que el romanés procede de la India y más propiamente del sánscrito antiguo indariano, a través de uno de los pácritos llamado el Sauraseni, ¿vale? Sauraseni. Del Sauraseni procede el hindi, procede el panjabi, procede el marathi, procede el gujarati. Es un conjunto de lenguas que son lenguas hermanas del romanés, lenguas primas, ¿vale? Con la curiosidad de que el romanés, como fue una lengua que salió de la India hace 1000 años, tuvo una evolución diferente, pero con un sentido de conservación mucho más grande que los propios de la India. Porque mientras el hindi, el panjabi, todos que hemos visto, sufrieron cambios muy drásticos en sus idiomas en la India, fueron invadidos por el inglés, fueron lenguas que de alguna manera la gramática cambió de una forma drástica. El romano, su gramática no cambió, sí se afectó de vocabulario, como luego el primo Tony nos va a explicar en la ruta de la dispersión, pero la gramática permaneció intacta, con algún cambio en los Balcanes, al balcanizarse con la lengua griega, con esa influencia, pero viene de esa parte de la India, ¿vale? Del Sauraseni. Es como el latín, del cual viene, por ejemplo, el rumano, viene el francés, viene el español, viene el portugués, todas lenguas emparentadas por el latín. Pues todas están emparentadas por el Sauraseni. El otro día hablaba el primo Juan Carlos Ranchadani, que él también sabe hindi, ¿no? Y digamos de alguna forma que el hindi, por decirlo de alguna forma, tuvo que de alguna forma recoger otra vez palabras del sánscrito porque había perdido muchas. Eso no ha pasado con el romanés. El romanés sigue manteniendo esa gramática cercana
al Sauraseni, ¿vale? No estamos aquí para exponer estas cosas, pero sí cualquiera que nos escuche, si lo quiere saber, nos puede preguntar en forma privada y le pasaremos por documentos o datos de lingüistas que lo han demostrado, ¿vale? Tenemos palabras que nos demuestran el origen hindú, por ejemplo, como Trishul, que esta la decimos mucho, que es el tridente de Shiva, pero que cuando los gitanos llegan a Europa ya no llaman al tridente de Shiva Trishul, sino que llaman Trishul a la cruz, a la cruz, sí, a la cruz. Entonces ellos cambiaron su instrumento religioso, al cual ellos probablemente veían que era la adoración, lo cambiaron al llegar a Europa por la palabra cruz. Entonces estamos viendo que si a la cruz la veneramos en Europa los gitanos, en la India también de alguna forma venerábamos al tridente de Shiva. Y tenemos otra palabra que es la palabra Ochi, hay muchas más, pero os vamos a decir estas dos, que la palabra Ochi para alma es en la parte oriental, en el budismo o en el karate, en otras filosofías orientales, el chi es la parte vital, la energía interior del hombre. O sea, el gitano no tenía un concepto de nefes o rúa como el hebreo, o psique y neuma como el griego. No tenía ese concepto de alma, sino que los gitanos tenían un concepto de alma, de ochi como la energía vital. Entonces eso nos está demostrando que esa cosmovisión del mundo, esa espiritualidad, proceden realmente de la India. Si no hubiéramos estado allí, estas palabras jamás las hubiéramos tenido, ¿vale? Esto es muy importante decirlo, porque hay gente que dice que el romano tiene palabras hebreas. Y esto lo vamos a repetir en este vídeo, es completamente falso. El romano no tiene palabras hebreas, ¿vale? El otro día, yo se lo dije en el privado a Juan Carlos Ranchadani, que me disculpe, se lo dije, el otro día él afirmó, como en este vídeo habréis visto, que aunque el romano tenga 10 palabras hebreas, como afirmando que el romano tiene 10 palabras hebreas, y es completamente erróneo, hermano. Es completamente erróneo, decimos que me escucháis. El romano no tiene palabras hebreas, como vamos a demostrar. Si hay alguna palabra que se habla, vamos a decir realmente de dónde vienen, de dónde proceden y el origen falso que tienen, ¿vale? Entonces, esto es lo que tenemos que decir al principio, de que el romano viene del sánscrito de la India, de uno de los págritos, que es el Sauraseni, y de alguna forma, luego también queremos decir que tanto el hindi como el punjabi, como el marathi, como el romanés, hace 1000 años, porque no podemos verlos como son ahora, hace 1000 años eran lenguas muy cercanas, eran lenguas hermanas, eran como un portugués y un español que podemos hablar entre nosotros y nos entendemos. Así era el hindi, el punjabi, el marathi y el romanés. Por eso los gitanos, cuando salieron de la India, y seguramente salieron varios grupos de diferentes personas, no hubo dificultad entre ellos para hablarse, porque las lenguas estaban demasiado cercanas y se pudo hacer una koiné, una lengua junta, que ya luego más tarde desembocó en lo que conocemos como el romanés. Pero no fue un cambio drástico, sino que fue un acercamiento entre los propios indios que salían de la India con esas variantes tan cercanas, esas lenguas tan cercanas salidas del Sauraseni, ¿vale? Entonces el origen está en la India, ¿vale? Ahora vamos a dar paso a la salida del Teryaripé, que le llaman la partida. Los gitanos tienen que salir de la India, viene Manuz el Ghazni, hay guerras en la India, por lo que pueda ser, hay diferentes hipótesis, pero el origen está en la India y los gitanos tienen que salir de la India en dirección a Europa y a todas partes del mundo. Y aquí vamos a dejar al primo Tony para que ya nos diga desde la partida pues esos vocablos que cogimos, esa lengua, cómo fue evolucionando, y él nos va a explicar mejor. Adelante, Tony. Bueno, pues, ¿me oís? ¿Se me oye y se me ve bien? Sí, adelante. Vale. Bueno, pues con el tema del Teryaripé, que ha comentado Israel, la partida del éxodo de los gitanos de la India hasta aquí, pues podemos ver a través de los préstamos, si nosotros cogemos un lápiz, nos situamos en el mapa y vamos haciendo una línea mirando los préstamos de otras lenguas que tenemos, nos llevaría hasta aquí, nos diría la ruta exacta que seguimos, sin ninguna discusión. Bueno, aparte de comentar que, bueno, no hace falta repetirlo, ¿no?, de que no se encuentran palabras hebreas en el romanés, porque está claro que los gitanos que se quedaron en la parte de Oriente Medio, los Domari, ya no estuvieron en Europa, fueron otra ramificación,
y ellos sí que han mezclado el romanés con el árabe y con otras lenguas de por allí, ¿no? Semíticas, no, nosotros ninguno. Está bien claro que por la actual Turquía a Grecia vinimos a Europa, sin ningún otro contacto. Bueno, los préstamos. Está claro que cuando una lengua te ha dejado unos cuantos préstamos, significa pues que allí has estado un tiempo. Por el simple hecho de pasar, de paso, no se te quedan palabras. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que aparte de trazar la ruta exacta que seguimos hasta aquí, o que siguieron nuestros antepasados, podemos ver dónde estuvimos, dónde tuvimos más influencia cultural, como por ejemplo, podemos ver que tenemos préstamos georgianos, osetios, armenios, préstamos armenios de Armenia, palabras muy importantes, estoy viendo aquí la chuleta, para que no se me pase, palabras muy importantes como gras, caballo, o morchi, piel, o pativ, que es honor. Esas son palabras muy, muy importantes en nuestra lengua, muy usadas. Si seguimos la línea, seguimos el Éxodo y vemos que tenemos bastantes préstamos persas, también muy importantes, como el caso de Baj, fortuna, suerte, Busni, cabra, Amal, amigo, Kirmó, gusano, Coró, ciego, que son palabras que han pervivido hasta en el calor actual de España, a pesar de lo deteriorado que está. Y bueno, está claro que por ahí estuvimos y nos influyó. Luego está claro que yo ahora mismo desde aquí tampoco soy historiador y no puedo precisar fechas exactas de cuánto estuvimos en cada sitio, pero ya de ahí nos encontramos con la llegada a Europa. ¿Qué pasó cuando llegamos a Europa? Cuando llegamos a Europa, aproximadamente en el siglo XIV de nuestra era, el romanés, la lengua gitana, se eslavizó bastante, bastante. Ya no solo en préstamos, que son ya universales para todos gitanos, y que incluso no tenemos otra palabra, como en el caso de ulicha, calle, o pusca, escopeta, pistola, sila, fuerza, sino que además influyó en la gramática. Influyó en la gramática porque perdimos el uso del infinitivo tal cual lo conocemos en español, esos verbos acabados en R, en ar, ir, cambiaron de forma, sí se puede expresar de alguna manera, pero lo perdimos ahí. También perdimos el género neutro. Teníamos un tercer género, no quiero hacer ahora propaganda a esto que hay ahora de las doctrinas de género, pero sí tenemos constancia que había un género neutro que también lo perdimos. Y a partir de entonces ya todas palabras masculino o femenino. Y bueno, si hablábamos de los préstamos que nos dice la ruta, pues claro, tenemos los préstamos eslavos y sobre todo, muy importante y el mayor número, préstamos griegos. Y aquí quiero remarcar esto de los préstamos griegos, porque no olvidemos que el griego es una lengua que podríamos decir que es prima hermana, si no hermana, del sánscrito. Con lo cual es importante. Y aparte de que ahí tenemos muchísimas palabras como drom, camino, efta, 7, foros, ciudad, cocalo, hueso, en fin, muchísimas palabras. También hemos conservado, o mejor dicho, tomamos de ahí cosas que hemos conservado, como la forma de tomar verbos prestados de otras lenguas, con los sufijos isar e in. ¿Cómo se habla esto? ¿Cómo se dice en la práctica para que me entiendan mejor los que no sepan romanés? Pues que si yo ahora cojo un verbo prestado de otro idioma, vamos a suponer del español mismo, yo ahora mismo no sé cómo digo observar, o no lo he oído, o no la teníamos, o la hemos perdido. Pues ¿qué hacemos? Le añadimos el sufijo isar y ya tenemos la palabra romaní.
observiserar. Y así gitanamos los verbos, en el caló lo hacemos así incluso. Observisarel. O observinel, también con el sufijo in. Eso es algo que hemos tomado también de la gramática y común a todas las variantes gitanas. Todas la tienen. Todas. Bueno, pues si seguimos aún más la ruta hacia España, la entrada a España, que está documentada y no hay ninguna duda, aparte de diversas teorías por más o menos base, es la lógica, la entrada por el norte, por los Pirineos, desde Francia, por tierra, con caballos, con carros. ¿Y qué pasa? Pues que observamos que a su vez nos trajimos préstamos eslovacos, húngaros, que ya no tienen todas variantes en común. Ya las tenemos nosotros los calós y alguna otra variante. Las variantes romungro, pues también tienen alguna palabra así como frima, para decir poco, o las no, para decir barato. Eso no está en todas variantes, está en algunas. Cabe señalar que, claro, que nos puede determinar, sin tener datos, la antigüedad de préstamos. Pues una palabra, da igual que sepamos que es de origen eslavo, como griego, como de donde sea. Miramos y está en todas las variantes o en el 90%, quiere decir que es antigua. Si ese préstamo solamente está en algunas variantes, quiere decir que no es tan antiguo, que ya es más moderno. Yo no sé decir ahora pues, de 250, 300, 200 años hacia aquí, como puede ser los préstamos, muchos préstamos que tienen las variantes Blag, Calderasisco, Varisco, como Vorba, Trayo, Vorba, palabra, Trayo, vida. Son palabras muy usadas, que no pasa nada por usarlas, no hay problema, no desmerece la lengua, pero nos encontramos con que son más modernas, porque solo se dice en algunas variantes. Bueno, ¿qué pasó? Ya estamos en España, traíamos con nosotros una lengua gitana, con sus peculiaridades, con bastante afinidad a las variantes balcánicas y al sintó, eso es importante decirlo. Tenemos cosas en común con los sinti que solo tenemos ellos y nosotros. Pero bueno, el caso es que ya estamos aquí. ¿Qué pasó? Empezaron las persecuciones, las prohibiciones, las leyes que por hablar nuestro idioma o llevar nuestras ropas se nos cortaban las lenguas, las orejas y sobre todo la gran puntilla, seguramente fue la gran redada del Marqués de la Ensenada. Ese triste episodio tan conocido en el siglo XVIII, que absolutamente todos los gitanos que habitaban en el Reino de España fueron apresados. Los mayores de 10 años, varones, a galeras, que muy pocos sobrevivían. Las mujeres con los niños más pequeños fueron encarceladas. Y probablemente ahí fue, si ya estaba de por sí deteriorada por las prohibiciones, probablemente ahí fue la puntilla. Fue la puntilla, ahora Israel hablará sobre ese tema, donde se convirtió en un pogadolero, en una lengua rota. ¿Qué quiere decir eso? Perdimos la gramática del idioma original y nos quedaron palabras, únicamente vocabulario, palabras sueltas que usamos con las normas del español. Y con el tiempo se ha convertido en un código de ocultación. Eso es otra. Ya no es un vehículo de comunicación, hace mucho. Ni siquiera el caló español deteriorado ya no es un vehículo de comunicación en España. Es lo que llamamos un código de ocultación para cuando estás delante de personas no gitanas, poder darte consignas sin que se enteren. Cosas muy concretas. Pero es que, aún así, a pesar de ese deterioro, seguimos viendo los préstamos que nos trajimos del Éxodo. Ahí tenemos Ulicha, ahí tenemos Pusca, ahí tenemos Pachavar, que viene de Pachí, en fin, que de alguna manera hasta en el caló
actual, que está muy deteriorado, que quedan muy pocas palabras, que no hay gramática, podemos encontrar los préstamos de los que hemos hablado, que nos dicen nuestra ruta. Y ahora que siga Israel. Muy bien, Tony, muy bien. Bien explicado lo que has dicho. Añadiré que tenemos documentado, todo aquel que lo quiera ver, lo hemos puesto muchas veces en el Facebook, que la llegada de los gitanos a Forlì, en una ciudad de Italia, pues se demuestra, hay varios documentos que dicen los gitanos cuando llegaron a Europa que procedían de la India, ¿vale? Todo aquel que lo quiera ver nos puede preguntar en el privado y le pasamos la información. Hubo otros gitanos que decían provenir del Egipto menor, pero no era el Egipto de los faraones, el Egipto, Alto Egipto o Bajo Egipto de los faraones, no, era el Egipto menor, que en una parte se piensa del Peloponeso, de la parte de Grecia, donde los gitanos estuvieron viviendo pues bastante tiempo, ¿vale? Procedían de ahí. No, por eso luego se les empezó a llamar egiptanos, pero los primeros gitanos está documentado que decían venir de la India, ¿vale? Luego, respecto a la entrada, opino como el Tony, que entraron también por Zaragoza, y discrepo de aquellos que dicen que entremos por la parte del sur, por Andalucía. Es completamente, de alguna forma, incoherente, inconsistente. Voy a decir por qué. Los gitanos que bajaron para la parte de Oriente Medio, por Israel, cuando llegaron a la parte de Israel, llegaron los cruzados cristianos que estaban en lucha por la ciudad santa y acabaron con todos. Aparte, los gitanos estaban huyendo de los musulmanes. Es incoherente que los gitanos hubieran ido por el sur, por territorio musulmán, porque estaban precisamente huyendo de eso. Y cuando ellos llegan a Europa, ellos vienen con salvoconductos del Papa, habían estado en Roma cogiendo salvoconducto para que les permitan ir por toda Europa a hacer pues peregrinación por haber tenido musulmanes a la fuerza. Ahora están en penitencia y quieren ir a Santiago de Compostela a hacer penitencia ante el santo. Entonces es imposible que hayan entrado por África, por el sur, por eso mismo. Y otra cosa, como ha dicho el Tony, tenemos restos de lenguas eslavas, como Puska, como Ulicha, tantas palabras que ha dicho, pero no tenemos ningún resto de palabras árabes en el Caló. Nada, no hay ninguna palabra árabe. Y ahora vamos a explicar algo que es muy importante que todos entiendan, porque hay algunas personas que han sacado incluso hasta libros, y la confusión de decir que hay palabras hebreas en el Caló viene de esos trabajos de varias personas, ¿vale? Hay un trabajo de una persona que no les voy a nombrar, que no es gitana, que viene de la parte de Argentina, y hizo un trabajo hace muchísimos años diciendo sobre el origen. Al principio no lo afirmó, pero luego ya lo afirmó. Y hay varias palabras ahí que él pone. Y otro, pues más recientemente, que también pone en su libro, pues estas palabras. ¿De dónde sacan estas palabras? Vamos a contar un poquito la historia de forma rápida. Como ha dicho el Tony, en el tiempo de la Gran Redada, 1749, hubo una gran redada de gitanos. La generación que estuvo ahí casi se pierde porque casi los extinguen, casi acaban con esa generación de gitanos, y gracias a Dios el pueblo gitano pudo sobrevivir. Pero la siguiente generación a esa ya, parece ser que los gitanos tuvieron que decidir entre o que nuestros hijos vivan muy mal como nosotros, o tengan una mejor vida aunque no hablen el romanés. Ya como ha dicho el Tony, el romano pues pasó a ser de un vehículo de comunicación a un vehículo de ocultación. Ya no se hablaba con tanta facilidad. Bueno, pero en los años 1800 hay 1830, donde llega George Borrow de Inglaterra, y hay otro hombre llamado Trujillo. Suceden varias cosas de forma paralela, ¿vale? Primeramente, Trujillo, que era un andaluz, no sabemos dónde era, hace un diccionario, solo sabemos que hizo el primer diccionario, del cual todos van a copiar después. Él escribe un diccionario gitano de palabras que alguien ha cogido, no sabemos si fueron de él o de otro, y no se le ocurre otra cosa y peor idea que pueda tener de introducir en ese diccionario palabras de las jergas de los delincuentes, palabras carceleras, palabras de la cárcel de los delincuentes, que estaban en un diccionario de Germanías de un tal llamado Juan Hidalgo, y también a su vez de Rafael Salías, que es el que de alguna forma lo vuelve a reeditar y de alguna forma también creo que ampliar. Bueno, eso está por ver, pero lo podéis ver que es Juan Hidalgo. ¿Y quién lo dice eso? Nos lo especifica Francisco Sales Mayo,
que es uno de los diccionarios malos que hay, pero él nos explica en ese diccionario, todo el que lo quiera también ver, yo se lo puedo pasar, él explica cómo se introdujeron esas palabras que no eran gitanas de las jergas de los delincuentes y mezclaron la lengua gitana con esa jerga, con esas palabras que han traído mucha confusión, ¿vale? Luego de este diccionario todos han empezado a copiar y también poniendo palabras de su propia cosecha hasta llegar al día de hoy que muchos gitanos que han ido a aprender de esos diccionarios se han contaminado porque son palabras que no son gitanas, ¿vale? Eso por un lado Trujillo, pero por otro lado Borrow, que llega en el año 1832 a España, si no recuerdo mal, él sabía algo de caló de Inglaterra, él, con ayuda de dos gitanas que se llamaban Pepa y Chicharona, de Madrid, traduce el Evangelio de Lucas al caló, el Majaró Lucas, hasta el capítulo 8 lo traduce con ellas. La primera edición fue una edición algo aceptable porque venía de boca de dos gitanas, pero luego la segunda edición él lo quiso super gitanizar tanto que ya empieza a tener una edición pues ya bastante adulterada y mala, que no viene de boca de gitanos. ¿De dónde vienen esas palabras que George Borrow coge, utiliza y que también pone en sus diccionarios y que también han pasado al resto de diccionarios que se han copiado también del de Trujillo? Pues resulta ser que en los años 1800, por ahí, hubo un grupo de personas que se llamaron la afición de Sevilla, la afición andaluza. Eran muchos de ellos monjes del monasterio de la Cartuja en Sevilla, que como ellos trataban con bestias y con caballos, pues trataban con gitanos y estaban con ellos. Y se aficionaron a las cosas gitanas. Se aficionaron al flamenco que estaba empezando a surgir, se aficionaron a la lengua gitana, pero con la curiosidad de que como los gitanos no les querían enseñar el caló, ellos tuvieron la idea, por intentar ayudar, entre comillas, de inventarse las palabras que supuestamente faltaban en el caló de aquella época. Entonces, esta afición de Sevilla andaluza inventaron multitud de palabras donde pusieron nombres como Adonai, Hostalinda y muchas otras palabras que han pasado a los diccionarios. Hoy en día hay alguna gitana que le han puesto de nombre Hostalinda, pensando que es un nombre gitano, y es totalmente falso, porque los nombres gitanos no se traducen. Los nombres no se pueden traducir. Los gitanos tienen un nombre gitano para los gitanos y luego tienen un nombre payo. El romano anaf y gachicano anaf, aún hoy en el mundo. Y en nuestro pueblo en España, hasta hace poco, pues los gitanos en general tienen el nombre payo para los payos, pero luego tenían su mote para los gitanos. Hay un mote muy curioso que cuando está George Borrow con Pepa y Chicharona, está esperando al marido de ellos, que se llamaba Antonio. ¿Dónde está el Antonio?, le dice George Borrow. Y le dice la Pepa, el Pipindorio. El Pipindorio tardará más en venir después. Resulta que la gitana les dijo el mote del Antonio, que le llamaban el Pipindorio, de mote. ¿Qué hizo George Borrow? Pues Antonio se dice Pipindorio. Entonces, podemos ver muchas palabras que fueron formadas artificialmente. Por ejemplo, para decir Valencia, como valer en romano, en caló se dice molar, en todo el mundo está ese verbo, pues dijeron Valencia, vale, encia. Dijeron mola, molancia. Y puedes ver en los diccionarios del caló cómo molancia es Valencia. Así podemos ver multitud de casos de cosas que fueron deformadas, que el caló fue deformado por esta gente no gitana, la afición de Sevilla, que trajeron muchas palabras. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los diccionarios han cogido tanto de Borrow con la afición de Sevilla como de Trujillo, y todos han copiado los unos de los otros. Ahora ha venido una cierta persona en este siglo que dice que venimos del pueblo de Israel y resulta que ha entrado en esos diccionarios y ha hecho un trabajo en base a esos diccionarios. Y las palabras que salen ahí, Adonai, Manuel, todas las que puedan salir, no proceden de bocas de gitanos, no proceden de la lengua gitana, proceden de unos payos de Andalucía que metieron palabras, que metieron pues muchas cosas de la jerga de los delincuentes, que lo que hacen es traer confusión, ¿vale? Entonces, esta es la explicación, ¿vale? Ahora vamos a entrar un poquito en las palabras. Por ejemplo, Tony, la palabra de Bel, que dicen que la parte final es la palabra Dios en hebreo, resulta ser que la palabra de Bel, como todas las palabras en romanó que acaban en él como chuquel, en el sánscrito no acaban en él, sino que acaban en ata o en uta. Por ejemplo, yakuta en sánscrito, si no recuerdo mal, es perro. Cuando pasa al romano pasa a ser yukel. El uta pasa a ser él. Por ejemplo, la palabra de bata
que es Dios, que es divinidad en el sánscrito, cuando pasa al romano ya no pasa como de bata, pasa como de bel, que no tiene nada que ver con el hebreo, ¿vale? Y otras tantas palabras, Tony, que podemos decir. La palabra ja, tan hablada siempre, que la palabra ja que nosotros tenemos en el caló, que no la tienen todos los calós, las tenemos más los del norte de España, también lo tienen los gitanos de Gales, viene de una afirmación en las lenguas indias, hoy día aún la tienen, que la palabra ja es como un sentido de afirmación, una interjección para decir sí o para decir pues. La palabra ja que tenemos en la Biblia, que lo hemos explicado muchas veces, cuando leemos en la Biblia en los Salmos, alaben a Ja, no se puede leer alaben a Ja, porque la palabra J, la J en español, solamente en España se dice J. Tenemos este sonido solamente en España. En el resto del mundo, la letra J se lee como una I. Por eso dicen Jonathan, Jesús, Jacob, y tantas palabras que con la J tienen que verlo como una I. Por eso cuando nosotros decimos aleluya, los que somos cristianos lo sabemos, decimos en el culto, digan todos aleluya, no decimos aleluja, porque el salmo que dice alaben a Ja es aleluya. Hay que pronunciarlo con una Y. Entonces, el Ja nuestro del caló no tiene nada que ver con el Ya, que es el nombre, la forma corta del nombre Yahvé en la Biblia. Una cosa es Yahvé o Ya, y otra cosa es el Ja, que nosotros tenemos en el caló, que nos viene del sánscrito, y que por lo tanto no podemos decir que vengan de la misma forma y que seamos de origen hebreo, ¿vale? Esto lo hemos explicado muchas veces en el Facebook y lo seguiremos repitiendo 1000 veces. La palabra Ja no tiene nada que ver con el hebreo, no tiene nada que ver con el Ja de la Biblia. El Ja de la Biblia tenemos que decirlo como Ya, Yahvé o aleluya. No decimos aleluja, decimos aleluya, ¿vale? Es una de las cosas que teníamos que decir. También, Tony, puedes explicar la palabra yeli, que también dicen que es una palabra hebrea. Tú puedes explicar lo que cantamos en las bodas, en las alboreadas, pues que tú nos digas eso. Adelante, Tony, explícanos un poco la palabra yeli, que dicen que viene del hebreo, realmente dónde viene la palabra yeli en las alboreadas, ¿vale? Adelante, Tony. Bueno, pues, ¿se me oye? ¿Se me ve? Ahora. Sí, a ver, otro de los mitos que han difundido los amantes, ¿no?, de la teoría del origen hebreo es que, por ejemplo, el típico y muy conocido Yeli que cantamos en las bodas, Yeli, Yeli, que está relacionado con Eli, Dios, ¿no?, en hebreo. Y eso es completamente falso, porque la palabra Yeli es el pasado del verbo ir en romanés. Ahí tenemos el himno Yelem, Yelem, que significa fui, fui o anduve, anduve. Entonces, ¿qué es lo que puede significar esa palabra? Yeli. Yeli lo podemos traducir como se fue, se ha ido, se está yendo o la que se va. Y Yeli, la que parte. Porque, claro, pues normalmente una mujer se casa y se va con la familia del marido. Y no es como ahora los medios de transporte ni los móviles, pues que a lo mejor depende de dónde fueran, pues tardaban a verse, ni se sabe, ¿no? Digamos que la novia pasaba a ser parte de la familia del marido. Y de ahí viene ese canto de despedida, Yeli, Yeli, de que se va, se ha ido, la que se va, se nos va. Y de ahí viene la despedida. Además, si nos fijamos en la letra de las alboreadas, dice, levanta la novia para arriba que se despida de su familia. Yeli, Yeli. O sea, más claro agua. Y como dice Israel, si alguien quiere datos, le podemos pasar cómo se conjuga el verbo ir, el verbo shall, en pasado en romanés. Y se saldrá de dudas. Se verá que es un mito más que no tiene ningún fundamento. Claro, muy bueno. De hecho, la palabra, por ejemplo, la arborea, viene de una palabra en romanés que es laboria o alboria, que significa a la novia. Es un cante que se cantaba solamente a las novias en las bodas. Borí significa nuera o novia, exactamente. Claro, claro. Otra de las cosas también, por ejemplo, el flamenco, cuando alguien dice que tiene duende,
puede venir de la palabra dugende, donde los espíritus, alguien que canta al alma, que llega al corazón, y eso también nos viene de esa cosmovisión, de esa forma de entender las cosas según la cultura india, ¿vale? Queremos rematar con esto, yo y el Tony, porque podemos decir muchas costumbres, como la ley del levirato, eso lo tratamos el otro día con el Luis, pero hay cosas que dicen que tenemos la cultura de los hebreos. No, queremos decir y dar un aviso a todos que parece ser que hay lobbies o ciertos grupos de personas que no sabemos si les pagan dinero o no, eso no lo sabemos, no lo afirmamos tampoco, pero que tienen un interés desmedido día a día de poner en el Facebook siempre cosas para que la gente, para que los gitanos sean influenciados a creer que venimos de una parte perdida de Israel o que somos las tribus perdidas de Israel, ¿vale? Tenemos que aclarar y anunciar que por mucho que lo digan, es como lo de Goebbels, el publicista de Hitler, repite una mentira 1000 veces y la mentira pues se convertirá en verdad para la gente que la oye, ¿no? Pues esto está pasando igual. Día a día, están venga a decir cosas para hacer que la gente pues crea que venimos de Israel. Y Tony, no sé si lo hemos hablado antes, de que incluso alguno llegó a decir que estén dispuestos a ir a Israel aunque tengan que hacer la mili, ¿no? Sí, sí, exacto. Yo he visto, no voy a decir de quién, porque no se trata de atacar a nadie, de nombrar a nadie, pero yo he leído con mis propios ojos, como alguien dice, que los calós que quieran ir a Israel serán acogidos como ciudadanos israelíes, pero que atención a esto, chicos y chicas, allí son los dos, tienen que ir a hacer la mili, 3 años. 3 años en Israel al ejército no es lo mismo que hacer la mili aquí. No nos olvidemos cómo está la cosa allí. Imaginaos estar en el ejército 3 años en Gaza, en Cisjordania, en las zonas estas ocupadas por los colonos, en fin. Y no solo eso, sino que hasta los 40 años, creo que cada 2 años tienen que ir 3 o 6 meses a seguir haciendo ese servicio. ¿Eso qué quiere decir? Pues claro, que les vas a dar allí pues carne de cañón. Vas allí, que vayan chicos y chicas jóvenes a hacer la guerra, porque eso no es un servicio militar. Allí, es que no nos olvidemos, están en guerra. Es una de las guerras más cruentas actuales. Con lo cual, pues yo sinceramente, pensándolo, me da hasta escalofríos, me da, como se dice ahora, yuyu, mal rollo. Claro que da mal rollo, porque si aquí siempre los gitanos hemos intentado evitar de hacer la mili, incluso se han llegado hasta pagar a gente que en realidad no hacía luego nada, ¿sabes? Para sacarlos de allí. Muchos fueron hasta engañados, Tony, pero peor para ir a hacer la mili a Israel, ¿no? Digo yo. Pero bueno. Y bueno, yo también quería hacer unos incisos, porque a veces la ignorancia es muy atrevida, ¿no? Y yo estoy cansado de leer por las redes sociales qué tenemos de la India, qué costumbres, qué cultura tenemos de la India, si no tenemos nada. Perdona, vamos a analizar. Yo os digo unas cuantas cosas. El oro, el amor al oro como símbolo de lo que sea, de riqueza, de grandeza, de belleza, incluso, eso está en la India. El culto a los difuntos. El culto a los difuntos es una de las cosas que nos ha quedado. Porque si bien ahora que la mayoría estamos convertidos al cristianismo, hemos dejado el esoterismo, que eso es otro tema que da para mucho hablar, que hasta no hace muchos años nuestros antiguos hacían ritos, decían las anafes. Bien, eso ya no lo tenemos, pero sin embargo, fijaos que aún hoy día, a pesar de la fe que procesemos, uno de los peores insultos que puede haber, y por una de las cosas que puede haber hasta muertes, es por una ofensa a los difuntos. ¿Y eso de dónde viene? Pues de la India. A ver, lo de levantar a las novias en las bodas, que lo ponen bodas supuestas hebreas, que yo me lo creo si lo dicen. Es que eso lo hacen en la India hoy mismo. Yo mismo compartí fotos y vídeos de bodas hindús donde levantan a los novios prácticamente como nosotros. Y una cosa que a lo mejor mucha gente no cae. Seguimos teniendo la cultura de las castas. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo voy a decir con palabras y sin ánimo de ofender a nadie, que nadie se dé por aludido por los ejemplos, porque son ejemplos
que yo encuentro para explicarlo. Vamos a ver, resulta que si hablas con los calos de España, se sienten más gitanos que los gitanos de fuera, que los romá de fuera de España. ¿Vale? Ellos piensan lo mismo, porque ellos piensan que nosotros hemos perdido la lengua y nosotros creemos que nuestras costumbres son más puras gitanas. ¿Vale? Pero es que luego, dentro de España, resulta que los calos del norte se creen más gitanos que los del sur o con los del este, porque hemos conservado más las tradiciones, porque bla, bla, bla. ¿Vale? Pero es que ahora nos metemos en una ciudad y en esa misma ciudad tienes familias que se creen superiores al resto en cuanto han conservado más la pureza gitana, son más de seguir nuestras leyes. También somos muy ostentosos de ostentar en bodas, en reuniones, de ostentar riqueza. Vale. Pero es que si vamos más allá, aún dentro de las mismas familias, de los clanes familiares, que encontramos primos, tíos, sobrinos, está en una parte que se cree en la parte de la familia que son más puros gitanos porque no se han mezclado, porque conservan las leyes, y así podría seguir. Eso para mí es un resquicio, algo que nos queda de la cultura de las castas, de ser de una casta, de un estrato superior. Tenemos esa tendencia. Muy bien, pues eso es, Tony, muy bien. Pues creo que hasta aquí podemos hablar más, pero lo que es la esencia ya lo hemos explicado. Cualquiera que vea este vídeo y todo lo que hemos hablado, pues puede preguntarnos en los Facebook. Perdona que está aquí mi hijo, mi cachorro. Cualquiera puede hablar en los Facebook y puede ver pues realmente lo que estamos diciendo, ¿vale? Pues yo creo que hasta aquí, Tony. Si tienes algo que decir más, a ver si me deja el hijo acabar el programa. Pues nada, simplemente recalcar lo que hemos dicho muchas veces. Se respetan todas opiniones. Las opiniones son respetables, mientras el respeto sea mutuo. Si alguien tiene una creencia por fe, pues la respeto, incluso la apoyo. Yo eso no lo toco. O sea, dice, mira, yo con todas las pruebas que hay, que lo admito, tengo una fe de que podemos provenir de alguna manera de alguna tribu de Israel. Vale. Pero ¿en qué se basa el respeto mutuo? En que tú respétame que todos los datos científicos, lingüísticos, que yo te doy no son opiniones, no son cosas que se pueda opinar, como ha dicho Israel. Son hechos. A ver, Madrid es la capital de España y Cádiz está al sur. No hay vuelta de hoja. Ahí no hay opinión. Yo no puedo decir que Cádiz para mí está al norte. Eso es imposible. Entonces, por ahí pasa. Que me parece muy bien, que respeto todas las opiniones, todas las fes, pero que no adulteren los datos sobre nuestra lengua y cultura, porque eso es una cosa pues, que hace mal a nuestra cultura, la falsea, la adultera. Y por ignorancia mucha gente se lo cree y repite esos bulos. Cree lo que quieras, tú tienes esa fe, yo te apoyo, pero por favor, vayamos con la verdad y los datos objetivos por delante, nada más. Claro. En esto puedo decir, Tony, ya para rematar, que mismamente el testimonio de mi persona. Soy pastor evangélico, llevo con el tema del romanés desde hace 14 años y este tema lo he estudiado, lo he indagado siempre, y a mí me agradaría pues ser una parte perdida de Israel, como no, porque mi fe cristiana, ¿no? Pero no hay base científica. O sea, una cosa es la fe que uno pueda tener y otra cosa es, la fe tiene que ser razonable siempre. No puedes tener una fe a lo loco, tienes que tener una fe razonable basado en unos principios. Nosotros creemos en la palabra de Dios, pero la palabra, aunque habla de tribus perdidas, nunca hay una conexión con el pueblo gitano, ¿vale? Solo Dios lo sabe realmente. Solo Dios sabe si realmente somos de Israel o no. Lo que tenemos es la lengua y el ADN y la procedencia de la India. Y eso nadie lo puede negar. Yo me he posicionado firmemente aquí, aunque tengo muchos amigos que son de corriente, pues, que creen en la teoría hebrea. Yo me posiciono aquí porque veo que al final es lo realmente justo, lo realmente verdad, que no hay que forzar las cosas. Cuando veo que otra gente sí está forzando, está de alguna forma pervirtiendo las cosas, y es una cosa que a la larga destruye nuestra cultura porque nos divide. Luego dicen que el romano tampoco es nuestro idioma original, sino el hebreo, que al final, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Que nos vamos a hacer todos hebreos porque lo digan ellos cuando realmente igual es una equivocación? No podemos traer más desunión al pueblo. Tenemos que unirnos en un mismo origen común, que es la India,
antes Dios lo sabe, pero la India es lo realmente verídico y cierto, ¿vale? Yo creo que hasta aquí, Tony, que está muy bien. Vuelvo a repetir, cualquiera que tenga dudas, que nos pregunte por el Facebook. Tenemos grupos de WhatsApp y de Facebook, todo aquel que quiera aprender romanés, y desinteresadamente pues lo hacemos con agrado y con amor para todos, ¿eh? Pues hasta aquí, Tony. Yo por lo menos, yo no voy a decir nada más. Pues nada más, despedirnos, decir que a la gente que vea este vídeo pues le haya gustado, se le haya hecho menos, hemos intentado acortar lo máximo posible y recalcar lo del respeto. Hay mucha gente que conozco, amigos, gente a la que quiero, que me dice que ellos sí creen que podemos venir de una tribu de Israel. De acuerdo, no me lo voy a tomar personal, yo no voy a discutir, no quiero discutir con nadie, pero aceptemos las cosas como son. Yo acepto tu fe, tú aceptas los estudios con base y objetivos, nada más. Y ante todo decir que yo realmente a estas alturas, en el siglo XXI donde estoy, ni me consideraría hindú, ni me consideraría hebreo. Yo soy gitano, caló español, el Tony de Aragón, al serviros. Muy bien, Tony, eso es. Nosotros somos gitanos de ahora, de España, el de atrás pues es hace muchos años y tenemos que mirar hacia adelante, todos en unidad, ¿vale? Pues gracias, Tony, por estar con nosotros y por acompañarnos en el programa, esta idea que surgió en mi corazón, ¿vale? Y te ven bastale, Romale. Te ven bastale, pirrupta por una y te piden. Listo, tal vez bastalo. Y quiero decir también, agradecer, antes de acabar, a Jeromo de Madrid, Dios te bendiga, este buen gitano que está ayudando a tantos a hacer vídeos de predicaciones en muchos grupos y que nos ha ayudado porque sin él no hubiera sido posible grabar este programa así como lo hemos hecho, ¿eh? Dios te bendiga, Jeromo, por tu ayuda y por ser de tanta bendición para todos. Hasta aquí. Que Dios bendiga a todos. Taben Bachtalé de Blesa.